Me imagino que todos o casi todos habréis oído hablar ya del caso Samuel, que en paz descanse. Y yo en este vídeo hoy también os voy a hablar de él. Ahora bien, con un matiz. No voy a abordar el asunto desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista jurídico. Es decir, no voy a entrar a valorar las declaraciones que han hecho, dejado de hacer los políticos, ni tampoco voy a pronosticar a qué colectivo o a qué partido beneficia o deja de beneficiar más esta muerte. Por dos motivos. En primer lugar, porque me parece de muy mal gusto, y en segundo lugar, porque respeto al padre de Samuel, que pidió expresamente que no se politizase la muerte de su hijo. Lo que voy a hacer es tratar de encontrar y analizar los que, en mi opinión, son los 3 o 4 puntos en torno a los cuales va a girar el debate legal en este caso. Los hechos, que tendrán que demostrarse, parece que son los siguientes. Y digo parece porque todavía hay mucha oscuridad en torno a este asunto. Parece que en torno a unas 10 personas, hay quien dice que son más, hay quien dice que son menos, de momento no han sido detenidas tantas personas, golpearon y agredieron a Samuel a lo largo de unos 150 metros hasta matarlo. Y a partir de aquí se abren también otras dos hipótesis. En primer lugar, cabe la posibilidad de que esta agresión se produjese por motivos homófobos, puede que sí o puede que no. Y en segundo lugar, también cabe la posibilidad de que los agresores estuviesen bajo la influencia de bebidas alcohólicas en el momento de los hechos. De nuevo, puede que sí o puede que no. Todo esto genera una serie de dudas legales y en este vídeo me voy a limitar a plantearlas. Y ojo, plantearlas es plantearlas, no resolverlas. Cuando haya una sentencia que declare cuáles son los hechos probados, ahí volveremos a hablar. De momento me limito a plantearlas, por prudencia. En primer lugar, tal y como los hemos relatado, estos hechos ¿qué constituirían? ¿Un delito de homicidio o un delito de asesinato? Por no darle demasiadas vueltas al asunto, si estos chicos simplemente mataron a Samuel, habría un delito de homicidio. Pero si estos chicos mataron a Samuel con, además, alevosía o ensañamiento, habría un delito de asesinato. Es cierto que el artículo 139 del Código Penal contempla otras circunstancias que, de darse, convierten el homicidio en asesinato. Yo en este vídeo simplemente me limito a la alevosía y al ensañamiento porque creo que son las únicas que se pueden discutir en este caso. Así que vamos a discutirlas. ¿Hay alevosía? ¿Hay ensañamiento? Primero analizamos la alevosía. ¿Cuándo hay alevosía? Nos contesta el artículo 22.1 del Código Penal. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Es decir, y esto lo ha dicho en 1001 ocasiones el Tribunal Supremo, la esencia de la alevosía es la siguiente. Yo ataco a alguien de una determinada forma para evitar la reacción defensiva que pudiera provenir de esa persona, para que no se pueda defender. Uno de los supuestos clásicos en los que se entiende que hay alevosía es cuando una persona mata a otra persona especialmente vulnerable, aprovechándose precisamente de esa vulnerabilidad para evitar, como decíamos antes, una defensa. Yo mato a alguien mientras duerme para que no se pueda defender. O yo mato a un enfermo que está postrado en cama también para que no se pueda defender. Es cierto que Samuel, en sí mismo considerado, no era alguien especialmente vulnerable, ni era un enfermo postrado en cama, ni tampoco estaba durmiendo. Pero, dadas las circunstancias del ataque, creo que el asunto se puede enfocar de otra forma. Samuel, aun a pesar de ser una persona normal, desde el momento en el que es agredido por una turba de 10, 8, 12 personas, ya se verá, se convierte en una persona especialmente vulnerable. Y el supuesto vendría a ser muy parecido. Creo que es lo mismo atacar a una persona mientras duerme para que no se pueda defender que entre 13 personas atacar a una sola para que no se pueda defender. Por esta vía creo que se podría tratar de defender la alevosía. Hay quien entenderá que lo procedente en este caso no es apreciar la alevosía, sino otra figura muy similar, el abuso de superioridad. La clave para determinar si estamos en un caso o en otro es la siguiente. Si los agresores, al atacar en manada a Samuel, eliminaron cualquier posibilidad de defensa de Samuel, es decir, Samuel no se pudo defender de ninguna de las formas, habría alevosía. Pero si los agresores, al atacar en manada a Samuel, simplemente debilitaron las posibilidades de defensa de Samuel, es decir, Samuel sí que se pudo defender, era difícil, pero sí que tuvo una mínima posibilidad de defenderse, habría abuso de superioridad.
El Tribunal Supremo ha utilizado este criterio para distinguir ambas figuras en innumerables ocasiones. La última, sin ir más lejos, hace bien poco, el 20 de mayo de 2021, en su sentencia 438/2021. Dice: esta sala considera como elemento esencial para diferenciar la alevosía del abuso de superioridad el hecho de que esta última sea tal que produzca una disminución notable en las posibilidades de defensa sin que llegue a eliminarlas, pues si esto ocurriera, nos encontraríamos en presencia de la alevosía. Y vista la alevosía, vamos en segundo lugar con el ensañamiento. Y aquí nos formulamos la misma pregunta: ¿cuándo hay ensañamiento? Pues nos contesta el artículo 139.13 del Código Penal. Nos dice que se mata con ensañamiento cuando se aumenta deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. O en cristiano, es evidente que en la mayoría de las ocasiones, no en todas, evidentemente, para matar hay que hacer daño. Ahora bien, si el que mata causa un daño superior que el que era necesario para matar, no para conseguir la muerte, sino simplemente para hacer padecer, para hacer sufrir innecesariamente a la víctima, entonces habrá ensañamiento. Y os pongo un ejemplo para que esto termine de quedar claro. Si yo le clavo a alguien un cuchillo en el corazón, no hay ensañamiento, porque yo tenía que hacer eso para matar, si no, no lo habría podido matar. Ahora bien, si yo le clavo un cuchillo en el corazón, y en el cuello, y en el estómago, y en los genitales, y en sus extremidades, sí habría ensañamiento, porque no hacía falta hacer todo esto para matar. Como dice el Tribunal Supremo, he causado males de lujo, me he pasado, me he ensañado. Por tanto, aquí la pregunta es: ¿realmente hacía falta que unas 10 personas golpeasen a lo largo de 150 metros a Samuel para matarle? ¿O con menos se le podría haber matado y por tanto el resto es un exceso? En función de si optamos por una u otra opción, entenderemos que hay o que no hay ensañamiento. En definitiva, para hacer un resumen de todo lo anterior, si no hubiese ni alevosía ni ensañamiento, entonces estaríamos ante un homicidio normal. Si hubiese solamente una de estas dos circunstancias, o alevosía o ensañamiento, entonces estaríamos ante un asesinato y la condena a imponer sería superior. Y si se diesen las dos circunstancias, la alevosía y el ensañamiento, estaríamos ante un asesinato agravado y la pena sería todavía superior. En segundo lugar, segunda duda, ¿qué pasaría legalmente hablando si a Samuel se le hubiese matado por ser homosexual, por motivos homófobos? Hay quien ha afirmado categóricamente que a Samuel se le ha matado por ser homosexual y hay quien ha negado también categóricamente que a Samuel se le ha matado por ser homosexual. Yo lo desconozco, ni estaba allí, ni he hablado con ningún testigo, ni he visto las actuaciones, entre otras cosas porque está decretado el secreto de sumario, así que no voy a posicionarme en uno o en otro sentido. Lo que voy a plantear es qué sucedería en la hipótesis de que a Samuel se lo hubiese matado por ser homosexual. De haberse matado a Samuel por ser homosexual, por razones homófobas, podrían suceder dos cosas. En primer lugar, podríamos entender que hay solo un delito, el homicidio o el asesinato, y que se tiene que aplicar además una agravante sobre este único delito. Artículo 22.4 del Código Penal. Son circunstancias agravantes cometer el delito por la orientación o la identidad sexual o de género. Y en segundo lugar, podríamos entender que no se ha cometido solo un delito, sino dos. Por un lado, el homicidio o el asesinato y por otro lado, un delito de odio. Artículo 510.2 del Código Penal. Serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses a quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de cualquier persona determinada por razón de su orientación o identidad sexual. Como veis, aunque de formas distintas, tanto el artículo 22 como el artículo 510 del Código Penal castigan las agresiones homófobas. En el primer caso entendiendo que es un agravante y en el segundo caso entendiendo que es otro delito. Ahora bien, la duda es ¿cuál de estos dos artículos aplicamos? No podemos aplicar los dos porque el principio non bis in idem nos lo prohíbe, es decir, no se puede castigar a alguien dos veces por lo mismo, sino que solamente podemos aplicar un artículo. E insisto, la duda difícil es ¿cuál? La Fiscalía General del Estado, en su circular 7/2019, abordó un caso muy parecido y al respecto sostuvo lo siguiente. No obstante, al tratarse de una infracción de resultado, los actos delictivos cometidos individualmente respecto de personas integradas en el colectivo serán castigados mediante las reglas generales previstas para el concurso ideal, en el caso de que pueda apreciarse un menoscabo de algún otro bien jurídico protegido.
Por ejemplo, en el caso de una agresión física por motivo discriminatorio o de odio, realizada en términos tales que no solo afectara la integridad física del agredido, sino a su propia dignidad, la conducta podría ser sancionada como delito de odio en concurso con un delito o delito leve de lesiones por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77, apartados 1 y 2 del Código Penal. O en otras palabras, la Fiscalía General del Estado nos dice que si se causan lesiones a alguien por motivos de odio o discriminatorios hay dos delitos. Por un lado las lesiones y por otro lado el correspondiente delito de odio. Y parece que lo mismo podría aplicarse al homicidio o al asesinato. Si alguien mata por razones de odio o por razones discriminatorias, según el criterio de la Fiscalía, parece que habría dos delitos. Por un lado el homicidio o el asesinato y por otro lado el delito de odio. Yo, sin embargo, creo que esto no está tan claro. Hay razones más que de peso para entender que en caso de matarse a alguien por razones discriminatorias o de odio, lo más pertinente sería aplicar la agravante genérica del artículo 22 del Código Penal. Es decir, que no habría dos delitos, el homicidio o el asesinato y el delito de odio, sino un solo delito, homicidio o asesinato agravado. También se ha sugerido que los agresores en el momento de los hechos pudieran estar bajo los efectos del alcohol. Tercera duda, ¿qué pasaría en este caso? ¿Cómo opera el alcohol aquí? ¿Atenúa la pena? Es decir, la pena es menor, agrava la pena, es decir, la pena es mayor, suprime la pena, es decir, se les tiene que dejar en libertad. ¿Qué hacer? Pues pasará una cosa u otra, hablando en plata, en función de lo bebido que estés. Las posibilidades, según nuestro derecho, son 4. En primer lugar, puede suceder que el agresor esté al borde del coma etílico, que no pueda ni hablar, que no pueda ni andar, que solamente balbucee. En estos casos no es que no haya delitos, es que no hay ni acción. Estos casos se equiparan con, por ejemplo, los delitos cometidos por sonámbulos, y no pasa absolutamente nada desde un punto de vista ni penal ni civil. La persona no tiene ni que indemnizar a la víctima, ni tampoco tiene que ir a un centro de deshabituación, ni nada de nada. En segundo lugar, puede suceder que el agresor esté muy bebido, hasta el punto de no comprender sus actos, no sabe ni lo que hace. No llega al estado anterior, del coma etílico, pero no sabe ni lo que hace. En estos casos no hay delito, pero el agresor sí que puede ser obligado a indemnizar a la víctima y también puede ser obligado a ir a un centro de deshabituación. En tercer lugar, puede suceder que el agresor esté bastante bebido. Comprende lo que hace, es decir, tampoco llega al nivel anterior, pero está muy bebido. En estos casos el alcohol opera como una atenuante, es decir, hay delito, lo que pasa es que se te impone una pena menor. Y en cuarto lugar, puede suceder que el agresor esté sin más chispado, es decir, puede que haya bebido, puede que esté más risueño de lo normal, pero no es algo demasiado relevante. En estos casos el alcohol es totalmente intrascendente a efectos penales. Ni se atenúa la pena ni nada de nada, se te impone la pena que te corresponde. ¿Cómo de alcoholizados estaban los agresores de Samuel? Si es que estaban alcoholizados, pues evidentemente aquí no puedo decir nada, ya se demostrará. Y cuarta y última duda, Samuel no fue agredido por una persona, sino por muchas, por 10, por 13, por 8, por 6, todavía se desconoce, pero por muchas. Entonces, problema, ¿cómo determinar la responsabilidad de cada uno de ellos? Hay que valorar individualizadamente qué le hizo cada uno de ellos a Samuel y hacerle responder por eso en concreto, o valoramos globalmente todo y castigamos a todos por lo mismo. ¿Qué hacer? El Tribunal Supremo ya ha abordado muchas veces asuntos de este tipo y se ha pronunciado. Vamos a leer, por ejemplo, la sentencia 673/2014 de Antonio del Moral García. Dice: en las condiciones descritas por el Tribunal Acuo, lo procedente penalmente es considerar coautores de todos los resultados naturales a todos los que se han sumado a esa iniciativa conjunta agresiva, con independencia de cuál haya sido su contribución concreta o de quién materialmente haya producido directamente cada una de las lesiones. No es que se atribuya la responsabilidad colectivamente al no poder individualizarse, es que aunque estuviese perfectamente individualizada y definida la acción de cada uno, algunos prestando un apoyo meramente presencial e intimidatorio, dispuestos al auxilio de sus compañeros si fuese menester, otros golpeando concretamente, unos atacando a uno de los agentes, otros a otros, de todos y cada uno de los resultados lesivos producidos serían coautores todos y cada uno de los voluntarios intervinientes en el ataque colectivo. No es correcto atomizar, no ya por problemas probatorios, no se sabe quién causó cada lesión y por tanto se condena en base a sospechas o probabilidades, sino por razones dogmáticas. Es un caso de coautoría en que
todos son responsables de todos los resultados que puedan considerarse previsibles y que no representen un exceso frente a ese acuerdo, tácito o expreso, coetáneo o precedente, espontáneo o instantáneo, o dirigido y preparado, de repeler física y violentamente la intervención de los agentes. Y voy a intentar explicaros esto de una forma más sencilla. Vamos a ponernos en contexto. El asesinato de Julio César. Imaginemos que estamos allí. Bueno, una serie de personas han planificado su asesinato. Y cumpliendo este plan, muchas personas le apuñalan. Y le dan en todos los lados. Unos más arriba, otros más abajo, unos en zonas más delicadas y otros en zonas menos delicadas. Si tuviéramos que enjuiciar a todas estas personas, nos dice el Tribunal Supremo, no tendríamos que entrar a valorar dónde fue la puñalada de cada uno a Julio César. Tú le apuñalaste en el corazón, tú homicidio. Tú le apuñalaste en el muslo, tú lesiones. Tú le apuñalaste en el cuello, tú homicidio también. No, tendríamos que castigar a todos ellos por la muerte de Julio César, con independencia de cuál fuese el lugar concreto al que se dirigió su puñalada. Y algo parecido, si efectivamente se llega a demostrar que la agresión fue colectiva y conjunta a Samuel, sucedería en este caso. Todos responderían de la muerte de Samuel, con independencia de cuál fuera el lugar concreto al que se dirigiera su patada. Ahora bien, no puede decirse lo mismo, tal y como lo entiendo yo, ni de la homofobia ni del alcohol. Aquí hay que sacar el bisturí e hilar un poquito más fino. El alcohol, de demostrarse, no atenuaría automáticamente la responsabilidad penal de todos los agresores, sino solamente de aquellos que efectivamente estuvieran alcoholizados. Y la homofobia, en términos similares, no agravaría automáticamente la responsabilidad criminal de todos los agresores, sino solamente de aquellos que agrediesen efectivamente por razones homófobas. Esta es la conclusión que se extrae si leemos el artículo 65.1 del Código Penal. Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal agravarán o atenuarán la responsabilidad solo de aquellos en quienes concurran. En fin, y hasta aquí el vídeo de hoy. Tal y como os comentaba al principio, no he querido posicionarme de una forma tajante en relación con cada uno de estos puntos porque todavía me falta mucha información. Me he limitado simplemente a exponerlos. Estos son los puntos en torno a los cuales yo considero que va a girar el debate legal en este caso. Ya cuando tengamos una sentencia, la valoraremos y los resolveremos. Y como siempre os digo, ya para terminar, si os ha gustado el vídeo podéis darle me gusta y comentar, cualquier cosa. YouTube solamente visibiliza los vídeos que reciben muchos comentarios y muchos me gusta. También si queréis estar al tanto de futuros vídeos que podéis subiendo a mi canal, podéis suscribiros, la verdad es que no cuesta nada y yo os lo agradezco enormemente. Y por último, si queréis colaborar económicamente conmigo, con este canal, podéis hacerlo a través de Patreon. Dicho esto, hasta la próxima.